Bueno, ahí la semana pasada estuvimos viendo lo que estaban, cómo el pueblo de Israel se les había dado una promesa y ellos salieron del lugar de esclavitud y se iban a la tierra que Dios le había prometido, ¿no? Y bueno, todo ese camino fueron probados sus corazones para ver si había la confianza en Dios. Ellos estaban aprendiendo a confiar en Dios, no conocían a Dios, así que todas las experiencias que fueron pasando les daba la oportunidad de conocer el poder de Dios y poder confiar en Él. Así que, bueno, en todo ese trayecto pasaron muchas cosas, pero Dios mostró su poder. La Biblia dice inclusive de que sus ropas no se gastaron, ni sus zapatos se le gastaron. O sea, a pesar de estar todos esos años en el desierto, ellos fueron sustentados por Dios. Dios se manifestó con un poder tremendo, dándoles alimento, dándoles su vestido, saciando su sed, ¿no? Pero ellos iban camino a una promesa, ¿no? Y en todo ese trayecto, como vuelvo a repetir, tenían que ir confiando en lo que Dios se iba mostrando. También hablamos un poco de que las situaciones que van pasando en nuestra vida nos hacen desviar la mirada realmente del poder de Dios y nos centran en el mismo problema sin poder ver la solución basados en el poder que Dios tiene para solucionar. Y es así que donde el enemigo, bueno, toma ventaja de estas cosas y nos pone duda en nuestros corazones de que si será o no será la voluntad de Dios en ciertas cosas que pasamos. Inclusive hasta a veces podemos pensar de que es la voluntad de Dios que estemos sufriendo. Y esto no es así, es un error. En el Antiguo Testamento ellos iban camino a una promesa. Dios le había dado ya la promesa a Abraham, ¿no? En el Antiguo Testamento leemos que Dios le dio la promesa a Abraham y que en su simiente iba a estar bendecidas todas las naciones de la tierra, ¿no? En Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16 dice esto. Así que la promesa de Dios estaba en Cristo. En el Antiguo Testamento todavía no se manifestaba Jesucristo, entonces ellos tenían que ir cumpliendo cosas para poder llegar a la promesa. Ellos tenían que ir cumpliendo todo lo que Dios les iba mostrando para poder alcanzar una promesa, para poder disfrutar de una promesa de esta tierra prometida. Decía la palabra ahí de que fluía leche y miel, o sea que habían cosas que iban a fluir de la tierra, que ellos no iban a tener necesidad de tener esfuerzo, sino que eso iba a fluir, ¿no? Pero tenían que ir cumpliendo cosas para poder alcanzar esa promesa, y dependía de su obediencia para que sean bendecidos. Al estar hoy la promesa en Jesucristo, al ser la simiente de que hablaba Abraham, entonces Jesucristo viene a hacer una obra por la humanidad. Jesucristo viene a quitar de en medio lo que separa al hombre de Dios. Él quita de en medio lo que no permite al hombre tener una unidad con Dios. Y eso hace de que uno pueda entrar en esta promesa. Porque si la promesa está en Cristo y Él paga el precio para que el hombre pueda tener una unidad con Dios, entonces uno va a entrar en ese reposo, en ese descanso de Dios. Ahora, antes había que hacer el esfuerzo de caminar todo ese tramo hasta la tierra prometida, pero hoy es completamente diferente. Hoy es creer en lo que Dios ya hizo para que entremos en esa promesa. Antes había que poner mucho esfuerzo, ahora hay que creer en el sacrificio que hizo Jesucristo para poder estar dentro de esta promesa, ¿no? Y cuando Jesucristo se va, paga el precio por el pecado para que el hombre pueda tener unidad y comunión con Dios, Él dice: bueno, yo me voy, pero les voy a enviar
el Consolador. Y Jesucristo se refiere al Espíritu Santo, se refiere como la promesa de mi Padre. Y cuando Él habla de otro Consolador, Él estaba hablando de alguien con la misma esencia que tenía Él, pero que iba a estar con los suyos. Esto quiere decir de que cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él es el que les daba protección a los discípulos, Él es el que los sustentaba, el que sanaba sus heridas, ¿no? El que los sanaba, les daba libertad. Él venía sanando y dando libertad a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Pero Él dice, les conviene que yo me vaya porque Él cuando estaba presente y estaba limitado en un cuerpo, tenía que Él estar en el lugar necesario para poder liberar a alguien. Pero Él decía, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Y eso iba a estar dentro de cada uno de los creyentes, de los que habían creído. En primer lugar, vamos a leer aquí en Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice, he aquí, está hablando Jesucristo aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. El Señor hizo posible de que el Espíritu de Dios morara en cada uno de nosotros. Él, pagando el precio del pecado, lo que hizo es que Dios quitaba el pecado y nos introducía a cada uno de los que creemos, nos introduce en esa promesa. O sea, ya no somos nosotros los que hacemos algo para entrar en esa promesa, para llegar a ese lugar de promesa. Ahora es Dios el que interviene, paga el precio del pecado, y la persona al creer y aceptar ese sacrificio es que es introducida en la promesa. O sea, no depende ya de lo que hagamos, sino depende de lo que hizo Jesucristo. Es por eso que el cristianismo está basado en Dios, en un hombre, que es Cristo. Dios centró todo en Cristo. Por eso que nosotros no aceptamos otra cosa que no sea el glorificar al Señor, porque Él es el que hizo posible eso. Él es el que trajo la bendición de Dios sobre el hombre. Y el hombre no puede acercarse a Dios de otra manera, no puede acercarse a Dios a través de una religión, a través de una costumbre. No puede acercarse a Dios de esa manera, porque Dios nos toma al hombre y lo introduce solamente por la fe. ¿Qué le parece? Y todas las cosas de Dios, toda la promesa de Dios que está en Cristo, porque todas las promesas de Dios, usted puede encontrar muchas promesas en la Biblia, pero todas hoy están en Cristo. No hay ninguna promesa que esté fuera de Cristo. Así que la promesa de Dios, que es el Espíritu, y bueno, lo vamos a leer más adelante, no quiero entrar mucho detalle en esto porque si no puede causarse un poco de confusión, pero lo que quiero decirles es de que en Jesucristo están todas las promesas de Dios. Dice la Biblia que todos los tesoros escondidos en Dios están en Cristo. Y nos es revelado por el Espíritu. O sea, hay tesoros de Dios escondidos en Cristo, pero que nos son revelados a través del Espíritu. Esto quiere decir de que Dios quita el impedimento de entrar en la promesa. Quita el impedimento, pone al hombre a través de la fe dentro de la promesa. Pero ahí dentro me tiene que ser revelado. Revelado es quitar la venda de los ojos para ver lo que tenemos en Jesucristo. Es algo que Dios hizo, no es algo que nosotros podemos hacer, sino que es algo que Dios ya hizo a través de Jesucristo. Y lo que nosotros tenemos que hacer entonces como hijos de Dios, teniendo el Espíritu Santo, es buscar las cosas que son del Espíritu para poder recibir la revelación que viene de parte de Dios, para que entendamos y sepamos lo que nos ha sido concedido. De otra manera no podemos conocer las cosas. El que
no ha recibido esta palabra de fe, puede estudiar la Biblia toda su vida. Y de hecho que hay personas que estudian la Biblia, teólogos, hay personas que están en religiones que son estudiosos de la Biblia, pero hay cosas que no las saben explicar ni las pueden entender, porque tienen que ser reveladas a través del Espíritu de Dios que ha puesto en la persona que cree en que Jesucristo es el Señor. Es algo que de repente no podremos entender a cabalidad si es que el Espíritu tampoco nos lo revela. Porque es el Espíritu el que va a poner en nuestro corazón la verdad. El Señor dijo que es el Espíritu de verdad el que nos llevará a toda verdad. Hay una sola verdad, no hay varias verdades, hay una sola. Y esa sola verdad se encuentra en Jesucristo. ¿Sí? En eso estamos claros, ¿cierto? Mire lo que dice 2 de Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, hay una relación entre el Espíritu de Dios y Jesucristo tan cercana que dice la palabra que el Señor es el Espíritu. Entonces, si decimos que la promesa está en Cristo y se nos ha dado el Espíritu Santo, nosotros tenemos la promesa de Dios en nuestros corazones. En Hechos 1:5, del 1 al 5 vamos a leer. Hechos capítulo 1, del 1 al 5 dice, y aquí está escribiendo, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto quiere decir que muchas pruebas que no daban lugar a duda. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. El Señor viene y da la promesa del Espíritu, que iba a venir el Espíritu, que ya Él no iba a poder cuidarlos, no iba a poder protegerlos porque se iba, a los que tenía cerca a Él, ni a la gente que Él había estado sanando y liberando, pero dijo, le voy a enviar la promesa de mi Padre, no se vayan. Y leíamos en los versículos anteriores que, pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay el poder de Dios en cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero esto es como que usted se compre un artefacto lo más moderno, una computadora, una televisión lo más moderna posible y que usted, o un teléfono recontra moderno que tenga muchas cosas que usted pueda hacer con él, pero que usted lo usa solamente para hablar por teléfono y se pierde de todas las otras cosas que puede hacer con él. Valga la comparación, aunque es muy poca la comparación que podamos hacer con el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. La palabra dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ahí está el amor de Dios a través de ese Espíritu Santo. Si nosotros no logramos entender cuánto Dios nos ama, vamos a estar siempre pensando que Dios no quiere ayudarnos. No sé si me dejo entender. Si yo no entiendo con cuán grande amor Dios me ama, siempre voy a estar dudando si es que me quiere ayudar en las necesidades que yo tengo. Pero cuando yo entiendo el gran amor con que Dios me ama, voy a estar seguro que Él está siempre a mi lado para sustentarme, para guiarme, para no dejar que caiga. Y usted se podrá preguntar, bueno, ¿qué pasa entonces con nosotros que a veces tenemos, como decía un entrenador mío,
Tienes una de cal, otras de arena y otras de... mejor no digo lo que me decían, ¿no? Pero que a veces estaba bien, a veces estaba mal y a veces estaba peor, en otras palabras. Pero es justamente por no haber entendido con cuán grande amor Dios me ama. Dios tiene un amor tan inmenso por nosotros que si lográramos entender este gran amor de Dios, entonces nos daríamos cuenta que Él está pendiente de toda necesidad. Que Él quiere revelarse a nuestras vidas, igual que este pueblo que fue conociendo a Dios, quiere que nosotros comencemos a conocer a Dios también. Porque nosotros venimos de, qué sé yo, no sé cuántos de nosotros vendrá de una familia cristiana desde pequeños, pero aún habiendo nacido en una familia cristiana, uno tiene que comenzar a conocer a Dios. Porque al nacer en una familia cristiana uno comienza a escuchar de Dios y se te hace familiar todas las cosas que tienen que ver con Dios. Pero otra cosa es cuando Dios se revela a tu vida. Otra cosa muy diferente cuando tú comienzas a ver la mano de Dios en tu vida, en ti, preocupado de tus cosas, de tu diario vivir, preocupado de tus pensamientos, preocupado de todo lo que te agobia en el día. Por eso la palabra nos insta a que podamos buscar de Dios cada día, porque cada día trae su propio afán, cada día trae su propio problema, y la palabra nos insta, busca de Dios, ahí tienes la respuesta para todos tus problemas, pero no temas. No sé cuántas veces, no lo he podido buscar, pero cuántas veces Dios le iba diciendo a la gente y a sus discípulos, no temas, confía solamente, no temas. Y es lo que Dios nos quiere decir en este día, no temas, confía solamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es no mirar tanto las circunstancias, sino mirar a este Dios que tenemos, a este Dios poderoso que tenemos, a este Dios que no va a dejar que se vuelen estas calmas. Y si Él viniera a llevarnos ahora, nos llevaría a todos nosotros. Porque Él nos ama. Y donde Él esté, vamos a estar nosotros. No importa mucho realmente el descubrir cuándo va a venir el Señor. Lo que sabemos que está cerca su venida por todas las cosas que acontecen. Pero el día que venga, lo que tenemos que estar seguros es que nos vamos a ir con Él. Y vamos a disfrutar de su presencia por la eternidad. Sea hoy o sea mañana, o sea en unas semanas o en unos años. Tenemos que estar preocupados de hacer la voluntad de Dios por amor a los que aún no conocen esta verdad. Por amor a aquellos que todavía no han descubierto que Dios tiene un amor tan grande por cada una de las personas que Él quiere revelarse a sus vidas y que puedan vivir en paz. Porque parte de esa promesa es el vivir en paz. Es parte de la promesa. Parte de la promesa es el vivir en un reposo, que tú puedas vivir tranquilo, a pesar de las circunstancias que se puedan presentar, porque tú puedes vivir confiado que tu Redentor vive y que es poderoso para hacer las cosas que Él ha dicho que va a hacer. Amén. Mire lo que dice algunas de las cosas que el Señor nos ha dejado. Dice en Juan capítulo 14, Él dijo esto: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que estén con vosotros para siempre. No sé si alguien se siente solo aquí, o alguna vez se ha sentido que no tiene a nadie y que está solo, pero déjame decirte que esa es una mentira. Es una mentira del diablo. Porque el Señor dijo que no nos dejará huérfanos y que el Espíritu iba a estar con nosotros para siempre. Para siempre, es una promesa de Dios. Dios no miente. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No estamos solos. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, morando en nosotros. Si es que hemos creído en su sacrificio y hemos entregado nuestra vida a Él,
entregado nuestra vida y reconociéndole como el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y de ahí en adelante nunca más estamos solos. Lo que tenemos que hacer es comenzar a crecer en la gracia. ¿Y cómo crecemos en la gracia? Es conociendo la palabra, conociendo las promesas de Dios, estando en comunión con los hermanos, porque la única manera que tenemos de crecer es a través de la comunión unos con otros. ¿Mm? La palabra nos dice que andemos en el Espíritu, ¿no? Nos manda que estemos caminando en el Espíritu. Y a través de caminar en el Espíritu es que vayamos desarrollando el don de Dios en nosotros. Lo que no nos deja ver, la gracia de Dios y la bendición de Dios es justamente nuestra manera de pensar que traemos del mundo. Esa manera de pensar, esa manera de razonar las cosas, la manera de solucionar las cosas, que estamos acostumbrados a hacerlo de una forma en lo natural, buscando las soluciones naturales, es lo que no nos deja ver realmente el poder de Dios y lo que Dios quiere hacer. Es por eso que la palabra nos habla que desechemos, ¿no?, las iras, las contiendas, todas esas cosas que están en la carne, para que podamos vivir a través del Espíritu. Porque si nosotros no desechamos esas cosas, es difícil que podamos ver claramente lo que es el Espíritu. Ahora, la palabra nos habla de no los dones, sino el fruto del Espíritu, ¿no? Dios ha depositado dones a cada uno que ha recibido el Espíritu Santo. Él ha depositado dones ahí, y esos dones pueden manifestarse, pueden verse, pueden salir, pero lo que necesitamos desarrollar nosotros, además de los dones, es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es paciencia, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, ¿cierto? Y dice, y contra tales cosas no hay ley. O sea, si nosotros podemos desarrollar eso, mire, puede caerse el mundo al costado nuestro y nosotros vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque vamos a estar confiados en el Señor. Y a veces las situaciones que vivimos es más porque estamos ahí todavía luchando con la carne. La Biblia dice que esos se oponen entre sí. El espíritu y la carne se oponen entre sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la carne no se opone a que nosotros podamos ver y caminar en la promesa de Dios, que son las promesas de paz, de gozo, todo lo que tiene el Espíritu para nosotros. Así que en esta tarde yo quiero animarle de que pueda buscar las cosas que son del Espíritu, que pueda, y es algo que el Señor le va a ir revelando. Ni siquiera usted lo que tiene que hacer es buscar de estas cosas del Espíritu, prepararse en la palabra, meterse en el trabajo que es de la iglesia, porque como le repito, teniendo comunión entre nosotros es que vamos a nosotros poder pulir algunas áreas que tenemos en la carne, porque en las relaciones personales, interpersonales, es donde saltan ahí las cosas que traemos de la carne. Es ahí donde comienza a saltar, qué sé yo, el mal genio, estas cosas, pero la única manera es viviendo en comunión que podemos ver estas cosas. Si no, nos meteríamos en un convento vos. ¿Ah? Seguro ahí estaríamos peleando por la comida. Pero el Señor quiere llevarnos a cosas mayores, quiere llevarnos a que podamos entender que hay una vida que podemos vivir, que Dios a través de su Espíritu Santo nos ha dado el poder para cambiar cualquier situación en nuestra vida. Pero tenemos que someternos al Espíritu, La palabra también nos habla que Dios nos ha dado el Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que desarrollemos estas cosas que están en nuestro espíritu, desarrollémoslas. No se agobie si en caso salta por ahí un poco de chot bullard o de carne, sino que
esté atento a esas cosas y venga el Señor y dice, Señor, esto no lo quiero, esto no te glorifica, esto no trae paz en mi entorno, no trae paz en mi familia. Este mal genio que tengo, yo sé que puedo cambiarlo, porque si a través del Espíritu dice que podemos dominar lo que es de la carne, entonces tendremos vida. ¿Mm? Y esto está en Juan capítulo 6, verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor decía, las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida, que la carne no nos aprovecha para nada. Al contrario, nos mete en situaciones que después estamos con la cabeza así grande para ver cómo la solucionamos. Pero el Señor quiere llevarnos a cosas mayores. El Señor quiere llevarnos a un camino de paz. Ya estamos dentro de la promesa. Si estamos en Cristo, estamos dentro de la promesa de Dios, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Efesios 3:20, y termino con esto, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso. ¿Quién es aquel que es poderoso? El Señor, ¿cierto? Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Escuche esto, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A veces nosotros estamos pidiendo por situaciones, pero el Señor ya comenzó a hacer algo más abundante y más grande de la situación que estamos pasando. Por el poder que actúa en nosotros. Por ese poder que actúa en nosotros. Tómate de la palabra. No te dejes engañar. No te dejes engañar por las situaciones que estás viviendo. Comienza a declarar que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Comienza a declarar que las situaciones no te pueden apartar del amor de Dios, porque eso dice la palabra. Comienza a declarar de que tu familia le pertenece a Jesucristo. Comienza a declarar todo lo que no ves ahora como un hecho, porque poderoso es Dios. Has estado orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Bueno, aquí está la promesa de Dios. Esta es la promesa de Dios. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Así que yo quiero dejar esta palabra. Sé que el Señor va a ir hablándonos a cada uno de nosotros y busquemos las cosas que son de Dios. Vengamos cada día delante del Señor y expongamos ahí las necesidades que tenemos y que el Señor nos pueda revelar realmente el amor que está en Cristo Jesús. Amén.